echa eso ahí. Vamos, vamos, esas hamburguesas están esperando por ahí a la mesa 20, ¿eh? ¿Te prestas para todo? Pero vamos, vamos, esas hamburguesas. Dame, un beso. Chao. Chao. Vale. Sí, sí, tranquila, mamá. No, aún no sé. Sí, he encontrado algunas cosas en la caja que me diste. Vale. Venga, no te preocupes. Y yo. Querida Teresa, parece que fue ayer cuando naciste y te trajeron a verme por primera vez. Hoy que cumples 12 años, me gustaría darte un consejo muy importante. Con los años te irás dando cuenta de que a veces la vida se nos pasa demasiado rápido. Por eso es muy importante procurar no perder ni un solo momento haciendo algo que no te haga feliz. Y es que la felicidad tiene muchas caras. He ido parte de una conferencia que dio sobre el mito de Cassandra. Para algunos, la felicidad consiste en levantarse temprano cada mañana y hacer aquello que más les gusta. Para otros, la felicidad es vivir rodeados de las personas que quieren y compartir con ellas el trabajo, las alegrías y la vida. Y hay quienes encuentran la felicidad haciendo algo nuevo cada día, descubriendo las posibilidades del mundo que les rodea. Para mí, no hay mayor felicidad que cuidar de lo mío, de mi familia, de mi tierra y de mis animales. Me hace feliz saber que en ninguna otra parte encontraré todo lo que tengo aquí, lo que me dan los míos y lo que me da mi tierra, mi casa, y que también es la tuya. Ay, mi nena, si tuviera yo tus años. Piensa solo en ser feliz, que tienes toda la vida por delante. Yo ya soy muy mayor, y si algo de bueno tiene eso, es que sé más que nadie de muchas cosas. Y hoy sé lo importante que es luchar por los sueños, sean los que sean. Debes aprender a despertar cada día y preguntarte qué te hace feliz y hacerlo. Y recuerda que cuando vengas tenemos que preparar una tarta bien grande para celebrar tu cumpleaños. Bueno, cualquier cosa que necesiten, ¿vale? Sé feliz en tu vida, Teresa. Te quiere tu abuela.